Hola a todos, bienvenidos desde Catamarca, saludos. ¿Qué tal el doctor Lois? ¿Cómo va? Gran colega, gran trabajo hace todos los días. Se van uniendo. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gabriela Cherubín, soy abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires en el año 2019. Me matriculé hace poco, trabajo en un estudio jurídico que se dedica a accidentes de tránsito. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre incumplimientos contractuales en el marco del COVID-19. Ahí está Sergio Rodríguez, le mandamos un gran saludo. Buenas tardes a todos los que se van sumando. Buenas tardes, ahí Miss Laura. Bueno, vamos a arrancar. Esperamos un cachito a ver si se conectan. De a poquito, tuvimos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos. Bueno, vamos a comenzar un poquito con la charla del día de hoy sobre incumplimiento contractual. Bien, en primer lugar, vamos a recordar un poquito algunas definiciones, aunque al principio se escuche, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Genial, se escucha bien, se escucha fuerte. Genial, bueno, como les decía, vamos a recordar algunos conceptos en primer lugar, que si bien uno cuando está estudiando por ahí dice, bueno, pero esto, ¿para qué me sirve, no? En estas situaciones las vemos para qué servían esas definiciones, ¿no? En primer lugar, vamos a recordar la definición de contratos, ¿sí? ¿Qué se entiende por contratos? Nuestro Código Civil y Comercial establece... Perfecto, se ve y se escucha perfecto, genial. Bien, nuestro Código Civil y Comercial, en cuanto a lo que refiere a contratos, establece que es aquel acto jurídico mediante el cual dos o más partes prestan su consentimiento, manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Dentro de lo que es la materia contractual encontramos diferentes principios del derecho aplicable en la materia, ¿sí? Como el principio de buena fe, que lo encontramos de modo genérico en el Código, en el artículo 9, en cuanto a que los derechos deben ejercerse conforme la buena fe, y después lo encontramos más específicamente en los contratos, en el artículo 961. Bien, también tenemos que tener en consideración que el principio general aplicable en materia contractual es el principio de conservación del contrato, ¿sí? Esto es porque las partes justamente contrataron en base a una finalidad, ¿sí? En base a una finalidad tenían un objeto lícito, tiene que ser un objeto lícito, posible, determinado, determinable, susceptible de valoración económica, y tiene que corresponderse con un interés que tengan las partes, que ese interés puede ser o no patrimonial. Bien, luego tenemos, como decía, el principio de conservación del contrato, porque las partes se unieron a partir de una finalidad que tienen, que puede ser tanto patrimonial como extrapatrimonial, ¿sí? En cuanto a lo que es la causa del contrato, es justamente esta finalidad que las partes tienen que prestar al momento de celebrar el contrato. Esta finalidad o esta causa tiene que perdurar durante todo el transcurso del contrato, es decir, desde la celebración hasta la ejecución. ¿Y qué pasa si se rompe esa finalidad o esa causa? Bien, no va a tener más remedio que tanto o extinguirse el contrato o va a ser susceptible de alguna nulidad porque en realidad existió un error. Es decir, yo quería contratar determinada acción, o determinada cosa, o determinado servicio, y en realidad no estaba contratando eso, entonces hay un error y por ende el contrato
va a ser susceptible de nulidad. Bien, en lo que atañe a la conservación del contrato, también tenemos la libertad de contratación que tienen las partes, ¿sí? Las partes son libres de contratar dentro del marco legal de la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Son libres de especificar las cláusulas a las que se comprometieron, vale decir, el contenido del contrato. Tal es así este principio de autonomía de la voluntad, que se refiere a materia contractual, que es de carácter restrictivo la facultad del juez, ¿sí?, de intrometerse en las cláusulas o de resolver tanto parcial o totalmente el contrato, solo en aquellos casos en los que sea a petición de parte, cuando la ley lo prevé, y en los casos en que en que manifiestamente se altere el orden público, ¿sí? En esos casos va a proceder de oficio el juez. Pero en principio lo que prima va a ser la voluntad de las partes de contratar, y las normas van a ser supletorias a la voluntad de las partes en caso de que haya alguna laguna o alguna situación que esté por fuera del contrato, que suceda fuera del contrato, ¿sí?, pero que afecte a las relaciones entre las partes. Bien, entonces tenemos el objeto, como decía, tiene que ser lícito, posible, determinado, determinable, susceptible de valoración económica, y tiene que seguir el interés de las partes. El artículo 1083 supone la posibilidad de resolver total o parcialmente el contrato en el caso de que la finalidad de alguna de las partes se rompa, ¿sí?, y establece los supuestos en los que se considera que se rompió esa finalidad. Bien, pero en lo que respecta a este marco de la pandemia, la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y por parte del Poder Ejecutivo cuando declaró, la emergencia pública en materia sanitaria, y todos los sucesivos DNUs que promulgó y sancionó, por nuestra parte tenemos que justamente preservar el contrato por el principio de conservación del contrato. En última ratio debería ser extinguir el contrato, resolver el contrato o rescindirlo. Por nuestra parte, nuestro código establece diferentes soluciones que no necesariamente tienen que ver con la terminación del contrato, sino que justamente al considerarse esta preservación del contrato, se establecen diferentes posibilidades que tienen las partes justamente para evitar esto, la extinción del contrato. ¿Por qué? Porque la finalidad que llevó a los contratantes es lo que se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, dentro de las opciones que tenemos la suspensión del cumplimiento, por un lado, que lo prevé el artículo 1031 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, y establece la posibilidad de suspender las obligaciones hasta que la otra parte cumpla o ofrezca cumplir con parte de sus obligaciones. Esto, de modo alguno, puede ser impuesto unilateralmente por una de las partes, ¿sí? Siempre tiene que haber intervención judicial, y se tiene que declarar judicialmente como acción o como excepción. Se puede proponer esta fórmula. Aplican los contratos que son bilaterales de ejecución simultánea, y justamente consiste en esta suspensión del cumplimiento. ¿Hasta cuándo va a ser la suspensión? Hasta que el otro efectivamente cumpla o dé seguridades o garantías de que va a cumplir. Esto siempre tiene que ver con la buena fe de las partes y con notificar a la otra parte si yo puedo cumplir, no puedo cumplir, lo puedo hacer en un plazo posterior. Tiene que ver con eso justamente el principio de buena fe, con la comunicación entre las partes. Más que nada en los contratos entre partes, ¿sí? Porque los contratos entre partes, las partes están en un pie de igualdad, y la buena fe tiene que primar por encima de todo, más allá de la conservación del contrato y la libertad de contratación. Esta es una solución que nos ofrece el código, que implica justamente la suspensión pero no la extinción del contrato. Es decir, si yo quiero preservar, las partes tienen la voluntad de preservarlo, pero en este momento no pueden cumplir por alguna situación, se puede ofrecer esta solución. Siempre recuerden que va a ser como acción o como excepción, pero dentro de un marco judicial, ¿sí? No lo puedo proponer
extrajudicialmente, más allá de que en una mediación tal vez las partes puedan llegar a un acuerdo. Bueno, ese acuerdo se verá, pero en principio tiene que ser judicial esta solución. Luego tenemos la tutela preventiva, es otra solución que nos ofrece el código y tiene que ver con la posibilidad también de suspender el cumplimiento de las obligaciones, pero ya no hasta que la otra parte cumpla, sino que tiene que ver porque yo puedo sufrir daño en mis derechos, ¿sí?, a partir de una grave amenaza. Los derechos sufren una grave amenaza porque la otra parte ha tenido un menoscabo significativo en su capacidad para cumplir o en su solvencia. Este caso se da generalmente en aquellos casos de concursos y quiebras, pero puede ser aplicado al derecho civil. De hecho, lo consagra el artículo 1932 y permite justamente la suspensión, pero porque del otro lado hubo justamente una inaptitud o una disminución en la aptitud para cumplir o en su solvencia. Parte de la doctrina entiende esta herramienta que puede ser interpuesta solamente por deudor y acreedor, no puede ser interpuesta o planteada por un tercero. Y aplican las obligaciones recíprocas en los contratos que tienen obligaciones recíprocas. Va a cesar esta suspensión de cumplimiento hasta que la otra parte, bueno, o bien recupere su solvencia o recupere su aptitud para cumplir. Esto también tiene que ser notificado debidamente a la parte, justamente por este principio de buena fe del que hablábamos. Bueno, esto sin perjuicio de que puede acaecer luego de la suspensión la extinción del contrato, ya sea porque no cesó ese estado de insolvencia o porque no cesó esa inaptitud para cumplir que tenía. Lo mismo aplica en el caso de suspensión de cumplimiento. Puede ser que el cumplimiento no se dé efectivamente por X motivo. Habría que ver el contrato en particular como para llegar a un acuerdo, una conclusión o no, o resolver el contrato sin más porque no hay posibilidad y las partes tampoco están de acuerdo como para llegar a un acuerdo, ¿sí? Bien, dentro de lo que es evitar justamente la extinción del contrato, encontramos también la teoría de la imprevisión, bastante discutido en la doctrina de jurisprudencia, pero que ha sido incorporado en nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 1091 y permite justamente readecuar o adecuar el contrato celebrado entre partes iguales en aquellos casos en los que las obligaciones de una de las partes se vuelve excesivamente onerosa por circunstancias ajenas a las partes, es decir, que no tiene que existir culpa de alguna de las partes, y las circunstancias que llevaron a justamente ese estado de desproporción entre las obligaciones de una de las partes y la otra, tiene que ser por circunstancias extraordinarias y sobrevinientes a la celebración del contrato. Vale decir que todo lo anterior, es decir, la suspensión del cumplimiento, la tutela preventiva, la teoría de la imprevisión y ahora veremos la imposibilidad de cumplimiento absoluta, temporaria absoluta, tienen que ser sobrevinientes a la celebración del contrato, porque si no podría caer en una nulidad del contrato, justamente porque las partes ya conocían cuáles eran las circunstancias en las que estaban contratando. No es lo mismo haber contratado en marzo de 2020 a contratar en este momento, más allá de que hay muchas situaciones que son inciertas hasta el momento, pero la doctrina entiende justamente esto. Tiene que ser, y el código también lo prevé, tiene que ser con anterioridad a la celebración del contrato. Tiene que ser anterior, ¿sí? Es decir, la circunstancia excepcional tiene que haberse dado ahora, no con anterioridad a la celebración del contrato. El contrato tiene que haberse celebrado con anterioridad, pero tiene que haber acaecido dentro de este margen. Bien, bueno, la teoría de la imprevisión puede ser planteada tanto por vía judicial como extrajudicial, de forma como acción o como excepción. De modo alguno lo mismo, no puede ser impuesta por alguna de las partes de forma extrajudicial, sí puede plantearse justamente para readecuar el contrato y establecer las obligaciones,
o ajustar las obligaciones justamente por esta desproporción que hay en las obligaciones que las partes no habían previsto. Y aplica a los contratos conmutativos de ejecución diferida, permanente y aleatorios. Es decir, los conmutativos, recordemos, eran aquellos contratos en los que las ventajas de una de las partes o más partes en el contrato son ciertas. Y por otro lado tenemos los contratos aleatorios, que son aquellos contratos en los que las ventajas o pérdidas de alguna de las partes son inciertas y dependen de un acontecimiento justamente incierto. Entonces este caso podría tranquilamente aplicarse en esta situación de pandemia, en el caso de que las obligaciones de las partes se hayan vuelto excesivamente onerosas. Bien, y esta solución que nos trae nuestro Código Civil y Comercial exime del cumplimiento de las obligaciones, exime de cumplir y también exime de responsabilidad por daños y perjuicios que pueda traer aparejado el incumplimiento, ya sea porque no hay culpa, ¿sí? No hay culpa de las partes, en realidad la situación sobrevino al contrato y nadie lo había previsto. Bien, la teoría de la imprevisión a veces se confunde con el pacto comisorio, no es lo mismo. En el pacto comisorio las partes en el contrato fijan cláusulas mediante las cuales hay un incumplimiento, generalmente hay culpa de alguna de las partes y se resuelve el contrato sin más justamente por ese incumplimiento. Es decir, las partes previeron ese incumplimiento que podía acontecer. Ahora bien, la teoría de la imprevisión resulta totalmente inesperado, imprevisible, ¿sí? Bien, después, para evitar justamente que se extinga el contrato, la otra opción que tenemos es la imposibilidad de cumplimiento temporal. La imposibilidad de cumplimiento temporal tiene que ser objetiva, tiene que ser justamente por un tiempo determinado, es decir, yo no puedo cumplir con las obligaciones en este momento, pero en un momento posterior, por ejemplo, el mes que viene o el año que viene, sé que voy a poder cumplir. Entonces lo que se permite es justamente esta imposibilidad de cumplimiento temporal, pero voy a poder cumplir en un momento posterior y voy a poder llevar adelante todas las obligaciones y recibir justamente el cumplimiento por la otra parte. En el caso de imposibilidad de cumplimiento tenemos, y en esto me voy a adelantar un poquito, imposibilidad de cumplimiento temporal o absoluta. La absoluta se va a dar necesariamente en aquellos casos en los que los plazos sean esenciales, porque no va a haber más remedio que no se va a poder cumplir en ese momento y tampoco me sirve por la finalidad, por el interés de las partes, no sirve que cumpla en un momento posterior. Bien, entonces, repasando un poquito para atrás, ¿qué opciones tengo al momento de ver el contrato y decir, bueno, yo tengo intención de cumplir, quiero cumplir, la otra parte también está interesada en cumplir, ¿qué hago en esta situación de pandemia que tal vez tengo imposibilidad de circulación, libre circulación, no puedo llegar al comercio, no puedo cumplir con los plazos en los que me obligue? Entonces tenemos estas opciones, tanto la suspensión de cumplimiento, la tutela preventiva, la imposibilidad de cumplimiento temporal, tiene que ser objetiva obviamente, y la teoría de la imprevisión. Ahora bien, en lo que respecta a, sin más, la extinción del contrato, las opciones que tenemos son la resolución total o parcial, que nos plantea el artículo 1983 del Código Civil y Comercial. Tenemos también la imposibilidad de cumplimiento absoluta, que también exime de responsabilidad de cumplir justamente porque se hace imposible, valga la redundancia, cumplir en ese momento, y tampoco me sirve cumplir en otro momento porque la otra parte no está interesada en que se cumpla después. El código igualmente siempre prioriza la conservación del contrato en materia contractual, lógicamente porque es lo que las partes quisieron contratar. Entonces, bueno, se mantiene de esta manera los contratos que están en curso de ejecución a partir de marzo de 2020 en adelante hasta lo que dure la pandemia, siempre que no se pueda cumplir. Igualmente, lo que hay que recordar es que cada contrato en particular hay que analizarlo y ver también qué
de qué materia se trata, ¿sí? Porque además recordemos que tenemos los decretos de necesidad de urgencia que también traen soluciones a lo que se considera la parte más débil del contrato, ya sean los contratos de trabajo, en los contratos de locación o los contratos de alquiler. Traen aparejadas ciertas posibilidades y ciertas ayudas a la parte más débil, justamente para evitar o paliar un poco estas consecuencias que van a traer aparejadas los incumplimientos por esta situación excepcional de pandemia. Bien, cuando ya no hay posibilidad de que el contrato continúe su curso, vamos a encontrar el caso fortuito fuerza mayor, la imposibilidad de cumplimiento absoluta y la resolución total o parcial que los plantea el artículo 1083 de nuestro Código Civil y Comercial. El caso fortuito fuerza mayor ha sido discutido tanto jurisprudencialmente como doctrinariamente, pero nuestro Código Civil y Comercial cierra un poco esta discusión y establece que son sinónimos y que son aquellos acontecimientos que no han podido ser previstos y que de haber sido previstos no han podido ser evitados. Entonces cierra un poco esa discusión que llevó años y se discutía justamente si eran conceptos diferentes, si debían ser regulados de diferente manera o deberían tener supuestos diferentes. Se unifica y se considera este sinónimo. Lógicamente, ese acontecimiento, para que recaiga en el caso fortuito, debe ser objetivamente imprevisible, inevitable, ¿sí? No lo puedo evitar, justamente por la declaración, por la definición que nos plantea nuestro código. No debe mediar culpa de ninguna de las partes, debe ser ajeno a las partes en este sentido, y la imposibilidad tiene que ser absoluta o definitiva, es decir, que no hay posibilidad de cumplir. Lo primordial es la culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil va a recaer de forma objetiva, generalmente, salvo que se pruebe la causa ajena. Bien, solo va a responder quien se obligó a cumplir con sus obligaciones aunque acontezca el caso fortuito fuerza mayor. Esto está previsto en el artículo 1733, inciso A de nuestro Código Civil y Comercial, en la posibilidad de que las partes en el contrato prevean la posibilidad de cumplir, aunque acontezca el caso fortuito fuerza mayor. Igualmente van a ser responsables por daños y perjuicios y van a tener que cumplir. Lógicamente que si acontece un hecho extraordinario, muy probablemente judicialmente se decida eximir de cumplimiento, pero no así de responsabilidad civil por el incumplimiento y por los daños que genere justamente no haber cumplido con las obligaciones o con el contrato. Bien, en cuanto a lo que tratamos de imposibilidad de cumplimiento absoluta, justamente también tiene que no debe existir culpa de ninguna de las partes, porque si no también va a responder por daños y perjuicios y por los incumplimientos y las consecuencias que traiga aparejado ese incumplimiento. La imposibilidad tiene que ser objetiva, absoluta, definitiva, y lógicamente va a eximir del cumplimiento también, de las obligaciones. Bien, todo esto tiene que ver con los contratos y bueno, lo que se me pasó a decir en ese momento, pero lo digo ahora, el tema de la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión ha tenido mucha discusión y hay que tener en cuenta al momento de plantearlo que la doctrina considera que hay sujetos que tienen mayor capacidad para prever que esas circunstancias excepcionales o esos acontecimientos excepcionales podían ocurrir. Entonces en este caso tampoco aplicaría la teoría de la imprevisión y probablemente tampoco el caso fortuito fuerza mayor, porque era previsible que eso acontezca. En general los ejemplos que da la doctrina es en cuanto a los precios, ¿sí? Una empresa tiene mayor previsión o previsibilidad de que va a acontecer, ya sea por la inflación o por alguna otra causal, que es posible que eso acontezca. Entonces habría que analizar el caso en concreto y habría que ver de qué se trata en particular las obligaciones y las cláusulas que fijaron las partes. ¿Por qué? Porque también puedo encontrar en el contrato
el pacto comisorio. Entonces ahí ya no podría aplicar la teoría de la imprevisión, sería otra forma. Y seguramente en ese caso no pueda tener más remedio que extinguir el contrato, porque justamente en el pacto comisorio las partes fijan situaciones en las que puede llegar a extinguirse el contrato por incumplimiento de alguna de las partes y por culpa. Entonces ahí también habría responsabilidad por daños y perjuicios en el caso de los incumplimientos. Ahora bien, esto es lo que respecta en cuanto a los contratos entre las partes, pero ¿qué es lo que pasa con los contratos en que las partes no están en un pie de igualdad, sino que se entiende que una de las partes está por encima de la otra, tiene mayor poder que la otra, como ser en los casos de contratos de turismo, contratos de consumo, contratos de adhesión? Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estableció que los contratos de turismo, en los contratos de turismo es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor. Y esto es muy interesante porque en los contratos anteriores que habíamos hablado, las partes están en un pie de igualdad. Entonces, tanto el principio de buena fe, de deber de información también, lógicamente, en ese intercambio tiene que ver con la buena fe, tiene que estar, pero en los contratos de consumo o los contratos de turismo se exige un compromiso aún mayor. Recordemos que la ley de consumidor también, además de buena fe, implica el trato digno, el deber de información que tiene que estar en todas las etapas del contrato, no solamente en la celebración o la ejecución, sino que también tiene que ser con anterioridad a la celebración del contrato. ¿Por qué? Porque el consumidor, si no tiene información, no va a saber qué contratar, qué está contratando. Entonces habría que analizar cada contrato en particular y ver qué normativa aplica, más allá de los DNU. Habría que analizar a qué normativa justamente, qué normativa puedo utilizar como para llegar a una solución. Y como decía, en los contratos de turismo, bueno, se exige mayor información, mayor interpretación en cuanto a que si las cláusulas son dudosas o están raras, siempre se interpretan a favor del consumidor. Entonces eso es un punto a favor, justamente si tengo un contrato, no es lo mismo un contrato de consumo que un contrato entre partes. Entre partes, el deber de información y demás se va a tomar judicialmente de otro punto, ¿sí? No le va a exigir tanto a la otra parte si están en un pie de igualdad. Diferente es lo que pasa con aquellos contratos en los que hay una empresa. Además, tenemos en cuenta que la responsabilidad va a ser diferente. Si tienen que responder por incumplimientos o por daños y perjuicios, la responsabilidad va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de los contratos de consumo, de turismo, de adhesión, tienen aplicable el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la responsabilidad objetiva y solidaria de toda la cadena de comercialización. Entonces yo solamente no le estoy reclamando a la empresa, le estoy reclamando a la empresa. En el caso de los contratos de turismo será al hotel, al servicio que me otorguen para viajes o para excursiones, para el catering, para los boliches, para todo lo que me aparezca en el paquete justamente que estoy contratando, ¿sí? Más allá de que después ellos entre sí puedan recuperar lo pagado, pero la responsabilidad siempre es objetiva y solidaria en los contratos de consumo. Perfecto, sí, ahí está, doctor. El indubio pro consumidor, justamente, en el caso de dudas, a favor del consumidor. Es lo mismo que en materia laboral. En caso de dudas, a favor del trabajador. Tiene una normativa que beneficia, si se quiere, más al consumidor, o bueno, en ese caso el trabajador, justamente porque nuestros legisladores entendieron que no estaban en un pie de igualdad las partes, sino que hay una de las partes está por encima de la otra y tiene mayor poder. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los contratos de turismo, de consumo, de adhesión, son esos contratos en los que una parte adhiere, que justamente es la parte adherente,
adhiere a cláusulas predispuestas unilateralmente, ya sea por la propia organización, la otra parte, el organizador, y no interviene en la redacción de las cláusulas, por lo cual está ya de por sí inmerso en una relación que no es igual, porque no tiene posibilidad de participar en esa redacción de las cláusulas, sin perjuicio de que después tal vez se anexe cláusulas que las partes quieran agregar a ese contrato. Claro, exactamente, no hay paridad entre las partes. Entonces, por eso, tanto la Ley de Defensa del Consumidor como bueno, lo que es en materia laboral, se prioriza o se da una cierta ayuda al trabajador y al consumidor, justamente por esta situación de disparidad que existe entre las partes contratantes. Bien, ahora en cuanto a lo que respecta a los contratos de turismo, bueno, ¿qué pasó en este contexto? Muchos viajes se habían planeado tal vez con 1 año, 2 años o 6 meses de anticipación, y se produjo el cierre de las fronteras, no solo a nivel Argentina, sino en el mundo. Entonces las empresas de aerolíneas y las empresas de turismo en general se vieron en un conflicto que no podían resolver. Tal vez me den un voucher y el año que viene no sirva. Habrá que ver esas situaciones en particular, qué solución tomar, porque en el caso de la devolución del dinero, que muchas empresas ahora se rehúsan a devolver el dinero, justamente porque si todos devolvieran a cada uno, seguramente la empresa no alcanzaría a cubrir todas esas devoluciones. Pero lo cierto es que por más de que se otorguen vouchers, o reprogramaciones, van a ser continuas porque todavía no sabemos ni siquiera cuál va a ser el fin de esta pandemia, ¿no? Cómo va a terminar todo, si se va a volver a viajar como antes, si vamos a tener estas restricciones, cómo se va a desarrollar la vida cotidiana y los viajes, ¿no? Entonces, bueno, habrá que analizar en esos casos puntuales cómo resolver el contrato o devolver el dinero, o bien eso va a terminar en algún acuerdo, de alguna forma se va a tener que resolver eso, porque justamente no tenemos ninguna fecha cierta como para decir, bueno, hasta acá llegó la pandemia, el año que viene sé que voy a poder viajar tranquila y sé que el viaje ya lo tengo cubierto. Habrá que ver la situación en particular. Bueno, no sé cómo estamos de horas, no sé si hay alguna pregunta. Exactamente, el principio protectorio laboral, sí, ni hablar, el tema de la desvalorización de la moneda, ¿no? Seguramente en aquellos vouchers que se otorguen, reprogramaciones, seguramente haya que pagar una adicional, lo cual habría que verlo desde el lado del defensa al consumidor, que si bien es una situación excepcional, no se le puede imponer al consumidor gastos extras justamente por esa situación de pandemia, o porque en realidad lo pagado no cubre el valor actual, ¿sí? Eso será un problema de la empresa y habrá que ver cómo lo resuelven. Perfecto, estamos perfectos de hora. Ahí está siempre presente el doctor Sergio Rodríguez. Bien, bueno, si hay alguna pregunta la contesto, pero bueno, la realidad es que estamos también en una situación incierta en la que no sabemos qué va a pasar, pero siempre repito, hay que ver en primer lugar cuál es la intención de las partes, si quieren continuar con el contrato o no, si quieren la devolución de lo pagado. Bueno, todo esto que hablamos hoy sin perjuicio de la devolución, ¿no? Porque si bien se exime de responsabilidad civil por daños y perjuicios por incumplimiento en el contrato, más allá de que caiga en alguna causal como caso fortuito, fuerza mayor, que exime de responsabilidad y daños y perjuicios, eso no quita que las empresas o los particulares a los cuales se le entregó determinada suma de dinero tengan que devolver justamente el dinero
pagado. ¿Por qué? Porque si no, constituiría un enriquecimiento sin causa. Si en ese momento no han cumplido con ninguna obligación. Seguramente lo que pase es que en las empresas de turismo, en las empresas que ofrecen viajes o determinadas actividades, lo más probable es que digan, bueno, no, pero yo en realidad ya reservé el hotel un año antes, seguramente, entonces habría que ver esas situaciones en particular. Lo que yo recomiendo siempre es justamente reclamar en la totalidad, porque en realidad constituiría un enriquecimiento sin causa, y eso, bueno, devendrá en un juicio posterior. Bien, ahí está el doctor Sergio Loy siempre apoyando, gran colega. Las preguntas sí, pueden escribirlas, pueden mandarme mensaje privado si quieren. ¿Se escucha bien? No sé si, espero que se haya escuchado la charla el día de hoy. A veces pasa con esto de la tecnología, ¿no? Qué grande Agus Pinero, estamos ahí con algunos proyectos juntos, así que bueno, vamos para adelante con todo. Bueno, no veo preguntas, si alguno tiene preguntas, me las escribe. Y ese es un temita, ese es un temita, justamente hoy no hablé del tema de defensa del consumidor o de los contratos que se tienen cumplimiento o que alguna de las partes está en otro país. Habrá que ver el derecho internacional, habrá que ver el contrato en particular, qué normativa voy a aplicar, qué responsabilidad tiene, habría que analizarlo. En primer lugar, para resolverlo acá, habría que en primer lugar ver si tiene si la casa central se encuentra dentro del país, y si no, necesariamente vas a tener que recaer en lo que es el derecho internacional privado y analizar la normativa que aplique al caso. Se escucha súper bien, genial. Ese es otro gran problema, ¿no? El que tenemos de a veces contratar en este país, pero el cumplimiento se da en otro, más que nada justamente con los viajes. Y también habría que ver si contrataste con una aerolínea el código aeronáutico, ¿sí? Habría que analizar todas esas variables. Bueno, no veo preguntas. Si alguno vio alguna pregunta que se me haya pasado, me la quiere escribir de nuevo. Claro, ahí como dice el doctor Lois, tal vez la competencia judicial esté determinada en el contrato. Sí, tranquilamente podría estar determinada. Pero como digo, generalmente son contratos de adhesión. Habría que ver el caso en concreto. Igualmente hay contratos en los cuales las partes fijan la competencia, habría que ver eso. Pero en primer lugar te diría que vayas a ver, bueno, el contrato obviamente y la competencia internacional, ¿sí? El derecho internacional privado. Claro, generalmente sí lo acuerdan, pero puede ser el caso de que no. Igualmente ten en cuenta que está la responsabilidad por la cadena de comercialización, es decir, que si alguna de las obligaciones se tiene que dar acá, tal vez por ese lado podrías traerlo, pero generalmente están fijadas en los tribunales extranjeros, depende de qué tipo de contrato sea, qué prestaciones te tengan que cumplir. Dice que es como fuerza mayor, la empresa establece su política comercial. Bueno, habría que ver justamente como te digo, el contrato tiene que decir algo sobre los tribunales y si no, ir al derecho internacional privado, a ver qué normativa se aplica. Claramente, sí, los contratos de adhesión tienen cláusulas leoninas. Incluso también, bueno, tenemos, eso será motivo tal vez de otra charla, pero las cláusulas abusivas se toman como no escritas. Así que habría que ver, eso es otro punto que se tiene a favor si se está en caso de defensa al consumidor. Una instalación.
Y ahí estoy viendo una pregunta, BS Moreno. Tengo un incumplimiento contractual de noviembre de 2020 por la pandemia y vamos a encuadrarlo en el proceso de defensa al consumidor. Era la instalación de una pileta para el verano y no hay contrato escrito. Bueno, en primer lugar tendrás que probar justamente el tema del contrato. Si el contrato no fue escrito, fue verbal, por testigos principalmente. Bueno, ahora podrás también utilizar los medios de comunicación, ¿no? WhatsApp, videollamadas, chat, cualquier forma de probar que ese contrato sí existió, aunque no esté escrito. Bueno, el contrato de obra, ojo que el contrato de obra tiene su propia normativa. Yo hoy hablé de los contratos de forma general y en los contratos paritarios, pero el contrato de obra tiene su propia normativa. Habría que analizar el caso concreto. Bien, acá dice, yo dicté una medida preventiva desde OMIC para rogarme la competencia de consumo. Bueno, eso como te digo, habría que ver el contrato en primer lugar, a ver qué dice, si se reservaron o no, y después sí activar lo que es el derecho internacional. Bien, contra la aerolínea sí, generalmente si es aerolíneas, salvo que la sede central esté acá, generalmente son de países extranjeros, así que seguramente la competencia la tengas en países extranjeros. Plantearon la incompetencia pero la rechacé. Sí, eso será motivo, como decía, de derecho internacional privado, ¿sí? Será el juez el que determine la competencia. Si se determina incompetente, no entendí bien la pregunta. Obviamente la empresa te va a negar todo, te va a tirar con todo su arsenal como para tratar de que no recaigan estos tribunales que lógicamente van a ser beneficiosos para él, para la empresa, ¿no? Pero habría que verlo, el caso en concreto. A ver si hay alguna otra pregunta. Creo que ya estamos medio por hora. Estamos en la hora. Creo que quedan algunos minutitos. Sí, las empresas, yo siempre digo, las empresas te tiran con un arsenal, pero hay que confiar en la capacidad de cada uno, ¿no? Porque a veces las empresas tienen muchos abogados y en realidad uno por ahí con alguna de estas cláusulas puede, justamente con las cláusulas del contrato, con alguna de estas herramientas que hoy hablamos, se puede llegar a solicitar la totalidad de lo pagado, ¿sí? Porque no hay justamente ninguna prestación, no ha cumplido con ninguna prestación más allá de que ha acontecido una situación excepcional, imprevisible. ¿Qué sucede cuando el voucher es menor? El monto del voucher es menor. Por ejemplo, 80.000 viaje completo y hoy en día cubriría la ida. Bien, estoy con un temita de exactamente lo mismo. Lo que te aconsejaría sería, obviamente, ver el contrato, las cláusulas, sin perjuicio de que las cláusulas de los contratos de adhesión generalmente violan este deber de información clara y veraz, porque las letras son ínfimas y prácticamente no se ven, pero yo lo que te recomendaría es ver el contrato en particular y apoyarte en la ley de defensa del consumidor, porque no te olvides que los contratos de turismo son aplicables en lo que es materia de defensa al consumidor. Así que anda por aunque sea, mira, te diría, aunque sea, anda por la totalidad de lo pagado, porque en realidad no hubo ninguna contraprestación. En realidad vos estabas pagando y no hubo del otro lado nada. Además, ten en cuenta también el tema de la responsabilidad objetiva, ¿sí? En la cadena de comercialización. Imposibilidad de cumplimiento, perfecto.
Sí, exactamente. Imposibilidad de cumplimiento. Los artículos del código son imposibilidad de cumplimiento temporal y absoluta. Tenemos el 955, 956. Tenemos, bueno, la resolución total o parcial del 1083 del Código Civil y Comercial y siguientes, que establecen también los supuestos en los que es aplicable. Caso fortuito, fuerza mayor. Y el 1091, que es la teoría de la imprevisión. Y también tenemos el tema de la suspensión de cumplimiento, 1031 y 1032 en lo que es tutela preventiva. Esos serían los artículos del día de hoy. Claro, exactamente. Resuelto el contrato por frustración de la finalidad, la aerolínea debería devolver el dinero. De otro modo, exactamente eso es lo que estaba diciendo. Debería devolver la totalidad. Lo más probable es que digan, no, bueno, te devuelvo el 75, el 80. Habría que ver el caso en concreto, pero yo siempre digo que luchen por la totalidad, porque en realidad no hubo ninguna contraprestación. El tema de alquileres, ahí estuve viendo una pregunta, tiene su normativa particular y ojo con el tema de los pagos y las deudas por pagos porque tienen su propia normativa a partir de los DNU. No recuerdo ahora el número de los DNU, pero ya desde marzo del año pasado se había prevista esa situación, imposibilidad de cumplimiento por el tema del pago y se estableció una forma de pago para que justamente no se produzca el desalojo. Incluso los desalojos que tienen ya sentencia firme están suspendidos. A ver. Claro, bueno, el tipo de cambio siempre vas a salir perdiendo, obviamente, porque en su momento vos pagaste determinada cantidad de dinero y el día de hoy, obviamente por la inflación, se va a licuar ese valor. Así que habría que ver si podrías reclamar también el tema de una actualización, ¿sí? Alguna actualización, sin perjuicio de que tal vez puedas reclamar una reparación por daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Eso habría que verlo el caso en concreto. Bien. Tengo saludos. Le mando un saludo a la doctora Patricia Rodríguez Rossi, que siempre está apoyando. Excelente colega también. Bien, el tipo de cambio. No vi otra pregunta, a ver. El tema, bueno, reitero, acá hay una pregunta que dice, en materia de contrato de locación comercial ante el supuesto de cierre, ejemplo fase 1, por pandemia, ¿se podría alegar caso fortuito ante una imposibilidad de pago del locatario? Habría que ver en ese caso el tema del caso fortuito y habría que analizarlo según el contrato, justamente porque, como lo que decía, hay normativa específica vigente en cuanto a las deudas por falta de pago, ¿sí? En realidad no sería un caso fortuito. Podrías plantearlo, pero ya al haber justamente normativa, te plantea ahí la opción que tenés para pagar lo adeudado. Pero dar 1000 vueltas y 1000 planteos que hay que rechazarlo fundamentalmente. Sí, siempre. Está el doctor Sergio Rodríguez, puso el decreto 320, exactamente, ese es. Obviamente la empresa siempre va a dar vueltas y va a decir que no va a cumplir, pero bueno, pelealo porque tenés desde el lado de defensa al consumidor, tenés muchas de ganar. Claro, el tema del esfuerzo compartido, pero habría que verlo justamente porque parte de la doctrina, como decía, considera que hay sujetos que tienen mayor capacidad como para afrontar las consecuencias que puede llegar a traer aparejada un incumplimiento contractual en este contexto.
Habría que ver el tema del esfuerzo compartido. Si se trata de contratos entre partes, probablemente se aplique eso, pero en los demás contratos de adhesión, de consumo, de turismo, se le exige más a la parte que está en mejores condiciones, ¿sí? Tanto de probarlo como en mejores condiciones de afrontar todas las consecuencias económicas que pueda traer aparejada. No. Vos decís, estoy leyendo el comentario de Marcio Olivera. Dice, sí, DNU, pero no puedo darle el uso y objeto del contrato comercial. Bien, en ese caso tenés frustración del fin. Frustración del fin es artículo 1083, ¿sí? Fíjate de aplicar alguno de esos supuestos, pero si por eso decía al principio del vivo que justamente la finalidad es fundamental, porque si no, necesariamente el contrato se va a extinguir. Si alguna de las partes pierde su finalidad, ya sea porque el plazo fue esencial o por algún otro motivo, justamente por el interés que tenían las partes para contratar, lógicamente se va a caer el contrato, ¿sí? Se va a tener que resolver necesariamente. Bien, acá tengo la resolución 498 del Ministerio de Turismo, prevé la empresa retenga hasta el 25% del precio del pasaje. Sí, también tendrías que ver en el caso de, bueno, no sé qué tipo de contrato estás mencionando, pero en el caso de los contratos de viaje de egresados sí se prevé la posibilidad de la totalidad. Habría que ver el caso particular, pero sí, se puede llegar a reclamar la totalidad. Igualmente siempre vayan por todo, a todo o nada, como digo siempre. Si no hay posibilidad, eso se resolverá judicialmente. Habrá que ver, Marcia Olivera. En ese caso está complicado, pero lo que te recomiendo siempre es ir a una mediación. Además, ahora en este contexto es exigible la mediación. Fíjate si podés llegar a algún acuerdo, pero en realidad lo que ya pasó, digamos, eso sí lo tiene que abonar. Pero ahora, si se resuelve el contrato, habría que ver las cláusulas fijadas por las partes, ¿sí? En cuanto a eso, a qué pasa. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero no sé cómo estamos de hora, creo que ya estamos casi terminando. ¿Alguna otra preguntita? Si alguno quiere escribir, todavía tenemos unos minutitos. Claro, obvio. Más que nada en los contratos de paritarios siempre tratemos de negociar, porque justamente son partes que se encuentran en pie de igualdad. Ahora, si es una empresa, bueno, tiene mayor capacidad para soportar las pérdidas. De hecho, es el riesgo empresario, ¿no? Justamente la posibilidad de prever que los daños que puede acaecer incumplimientos. Bien, acá dice, las empresas ya están colgando en sus web que devuelven la retención del 25% del precio del viaje de egresados. Yo estoy luchando por el 100% de lo pagado, justamente por lo que te digo, porque en realidad es un enriquecimiento sin causa, más cuando ha pasado determinado tiempo, como ser un año, por ejemplo, en el que, lógicamente, por más de que la empresa diga, no, bueno, pero yo ya reservé el hotel, que seguramente sean los hoteles de ellos, porque esos son los que ofrecen, en realidad no hubo cumplimiento de ningún tipo, y ahí lo que yo considero es que devuelvan, habría que ver el contrato, ¿no? Pero que envíen el contrato individual, porque en los contratos de turismo, perfecto, clarísimo. Los contratos de turismo establecen las cláusulas, la posibilidad de solicitar el 100%, la totalidad. Por eso te digo, habría que ver el contrato en particular, que en general son bastante parecidos todos porque son cláusulas predispuestas, ¿no? Pero habría que ver si está referido a algo sobre eso, ¿sí? La posibilidad de reclamar la totalidad.
Bueno, sí, por eso te digo, habría que ver el caso en concreto. Acá pone claro, ellas dicen que devuelven pero retienen el 25%. Considero que eso no puede prosperar de ningún modo. Y bueno, si hay dudas acerca de cuánto van a devolver y no puede llegar a ningún acuerdo, bueno, se resolverá judicialmente, ¿sí? Eso habría que ver el caso en concreto, el caso en particular. Igualmente habría que ver también la competencia, si puede recaer en capital o en provincia. En capital tenés el COPREC y tal vez ahí puede llegar a un acuerdo, más si son varios los reclamantes. Bueno, creo que estamos en hora, así que vamos cerrando si quieren. Bien. ¿Alguna preguntita más? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Algo que quieran que vuelva a mencionar? Escríbanme algo. ¿Se escucha bien? ¿Quedó algo en el tintero? ¿Algo que no se entendió? Muchos corazoncitos. Bueno, si no hay preguntas, voy cerrando el vivo. Ahí está el doctor de Albuquerque, gran colega. He estado viendo sus videos también, muy claro en la explicación. Sí, queda grabado. Gracias Daniela, a Regina. Gracias a ustedes por estar. Bueno, nos veremos en un próximo video entonces. Perfecto, sí, queda grabado. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Sí, queda grabado e incluso queda en YouTube, queda colgada la página. Sí, perfecto. Bueno, me alegro que muy claro, a veces parece que uno se embrolla, ¿no? Pero bueno, cualquier pregunta estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, por el tiempo, por el apoyo, y quiero agradecer especialmente al doctor Sergio Rodríguez, que siempre nos brinda oportunidades a todos los nobles abogados. Así que muchas gracias, y gracias a D&D también, a Grupo Profesional, siempre al pie de los jóvenes abogados. Bueno, queda grabado, así que lo pueden ver. Excelente. Bueno, gracias a todos por participar y nos vemos en un próximo video.